Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Acá les voy a dejar un video donde explica varios puntos de la República Parlamentaria. Vamos a seguir hablando de ella, pero con este video, con este y con los otros que voy a subir, vamos a terminar de ver este periodo de la historia de Chile. Ya puse un subtítulo abajo que dice Parlamentarismo a la chilena. Ya vamos a explicar de qué se trata y por qué a este periodo se le va a llamar no solo República Parlamentaria, sino que también va a tener esta connotación de que va a ser un parlamentarismo a la chilena, ¿ya? No como los modelos típicos de parlamentarismo que han existido en el mundo. Los objetivos de aprendizaje. El primero, por supuesto, y el más simple, pero también uno de los más importantes, es comprender las principales características políticas, económicas y sociales del periodo parlamentario en Chile, ¿ya? Y el segundo, que también es muy importante, es analizar, se centra en analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la posterior reconstrucción de la institucionalidad por medio de la Constitución de 1925 y el fortalecimiento del régimen presidencial. ¿Ya? Entonces, chicos, el foco en el fondo, además de comprender los aspectos políticos, económicos y sociales de este periodo, es ir comprendiendo a medida que vayamos viendo el video la crisis del sistema político del periodo parlamentario, ¿ya? Tenemos que ir en el fondo relacionando los hechos, los procesos, todas las situaciones que van pasando con este concepto de crisis. Cómo esos hechos, cómo esas situaciones van a generar una crisis de este periodo de la República de Chile. ¿Ya? Vamos a reforzar un poco los aspectos políticos. Ustedes ya tuvieron un acercamiento con el trabajo anterior que tuvieron que realizar y con la guía que yo les subí sobre la Guerra Civil de 1891 y también sobre la transición, ¿cierto? Cómo la Guerra Civil de 1891 nos llevó finalmente a que el resultado de esa guerra generara la República Parlamentaria, ¿cierto? Entonces vamos a reforzar ciertos aspectos políticos predominantes del periodo. Y el primero es el que dice acá, que yo diría que es el más importante, ¿ya? Y el principal, la base de todo lo que pasa en términos políticos durante este periodo. El predominio del poder legislativo, ¿ya? El predominio del Congreso. Acá yo les coloco como una batalla, ¿cierto? Un enfrentamiento que vive el Parlamento con el Ejecutivo, ¿ya? Y que finalmente, tal cual como lo decía al inicio, gana finalmente el Parlamento y por eso este periodo lo conocemos como República Parlamentaria, ¿ya? Entonces, durante todo este periodo, el predominio va a ser del legislativo, ¿ya? Y ahí vamos a ir entendiendo cómo se desarrolla esta preponderancia de este poder legislativo, que no tiene características muy positivas, ¿ya? Sigamos. Primero, cosas esenciales para poder entender por qué Chile vive un parlamentarismo a la chilena, ¿ya? Primero tenemos que entender qué es un régimen parlamentario. En simple, es un tipo de gobierno donde el poder ejecutivo es encabezado por, veamos, un monarca o presidente que cumple la función de jefe de Estado, ¿ya? Si no les queda muy claro, vamos a seguir con la otra característica para que vayan entendiendo cómo se va armando este poder ejecutivo en un régimen parlamentario. Ojo, ¿ya? Segunda característica, un primer ministro, que ejerce como jefe de gobierno, ¿ya? Entonces, dentro del régimen parlamentario nosotros tenemos al poder ejecutivo dividido en un jefe de Estado, como dice ahí, y en un jefe de gobierno. Son personas distintas, ¿ya? Y otra característica, los ministros de Estado ejercen su cargo solo mientras cuenten con la confianza del Parlamento, ya que son responsables políticamente ante él, ¿ya? Los ministros, entonces, siempre tienen que tener la confianza del Parlamento para que puedan ejercer su labor y puedan ejercer su cargo. Si no cuentan con la confianza del Parlamento, probablemente van a terminar renunciando por la presión que genera el descontento parlamentario frente a su figura, ¿ya? Situación que nosotros, si ustedes esto lo aplican a un régimen presidencial, que es el que ha tenido Chile desde la Constitución de 1925, que digamos que es como el
el resultado de toda esta crisis parlamentaria, el resultado positivo que sacamos de aquello, cómo Chile sale de la crisis a través de la creación de una nueva constitución. Y en esa constitución se establece que Chile va a tener un régimen presidencial o presidencialista. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo qué significa eso. Pero entiendan que las características esenciales del régimen parlamentario entonces es que el poder ejecutivo se divide en una persona que va a ejercer como jefe de Estado, ¿cierto? Y habitualmente es un monarca, ¿ya? O un presidente. Ya les voy a dar ejemplos para que les quede más claro. Y por otra parte, hay otro cargo dentro del Poder Ejecutivo que es el jefe de gobierno, que habitualmente lo vamos a conocer como un primer ministro. ¿Ya? Sigamos. Además, es importante mencionar, además de todas estas características esenciales del régimen parlamentario, que el primer ministro responde políticamente ante el Parlamento. ¿Ya? O sea, el Poder Ejecutivo, o uno de los que compone el Poder Ejecutivo, ¿cierto? El primer ministro va a responder políticamente ante el Parlamento, ¿ya? De eso nos está diciendo que el Parlamento está teniendo más poder o más facultades que el Poder Ejecutivo, ¿ya? ¿Y por qué el régimen parlamentario funciona así? Por esto que es esencial. El Parlamento es el único órgano elegido por votación popular, ¿ya? El Parlamento, entonces, es la expresión de la decisión ciudadana, ¿verdad? De la gente que va a votar y elige a sus parlamentarios. Y desde ahí emanan los otros poderes, como el primer ministro, los ministros también, los ministros que tienen que tener el apoyo del Parlamento, ¿cierto? Y por lo mismo, es por esta razón que en un régimen parlamentario se le da tanta importancia al poder legislativo por sobre este poder ejecutivo, ¿ya? Y como se puede concluir a través de las características que ya he planteado sobre el régimen parlamentario, el Parlamento está sobre el Ejecutivo, pero a su vez se coordinan bastante armoniosamente para poder ejercer sus cargos. ¿Ya? Siempre tienen que estar conversando Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Ya? Tienen que estar coordinándose en las labores que realizan. Eso es importante también de rescatar en un régimen parlamentario. Seguimos. Ya, acá a lo mejor les puede quedar más claro los roles que ejerce un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El gran ejemplo de régimen parlamentario en el mundo es Gran Bretaña, ¿ya? O el Reino Unido, para ser más exacta con el nombre. ¿Ya? En el Reino Unido, que es como el gran ejemplo de parlamentarismo en el mundo, ¿ya? Porque es uno de los primeros países que organiza sus poderes a través de este modelo que es el régimen parlamentario. Y desde ahí nunca ha salido, ¿ya? Siempre ha sido un país con régimen parlamentario, ¿ya? Y en el Reino Unido entonces nosotros tenemos dos figuras importantes. El jefe de Estado, acá estamos hablando del poder ejecutivo, ¿ya? Que se compone del jefe de Estado, un monarca, como yo les decía antes, y en este caso es la reina Isabel II, y el jefe de gobierno, que es un primer ministro, ¿cierto? Que en este contexto y en este momento es Boris Johnson, ¿ya? Ahí tenemos a los dos representantes del poder ejecutivo. Les voy a dar otro ejemplo. A Alemania. Alemania también tiene un sistema o un régimen parlamentario, ¿ya? Y el jefe de Estado, chiquillos, es el presidente, ¿ya? Acuérdense que yo les dije que podía ser un monarca o un presidente que podía ejercer la labor de jefe de Estado, ¿cierto? Y no lo conocemos mucho, la verdad, pero existe, ¿ya? Que se llama Frank-Walter Steinmeier. Y un jefe de gobierno, que a ella sí que la menciona muchísimo, que es la primera ministra, Angela Merkel, ¿ya? Entonces el poder ejecutivo se va a dividir entre este jefe de Estado, el presidente, y el jefe de gobierno, que es la primera ministra, en este caso, ¿ya? Ahora vamos a ir a ¿por qué parlamentarismo a la chilena? Aquí les puse una caricatura de nuestro presidente de la República, ¿ya? No tiene ninguna connotación negativa, simplemente una imagen de el poder ejecutivo representado a nuestro presidente de la República y busqué una caricatura para que fuera un poco más chistoso, nada más, ¿ya?
¿Por qué parlamentarismo a la chilena? ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante el periodo parlamentario, chiquillos, se trató de dar predominio al poder legislativo por sobre el ejecutivo. Sin embargo, se le estaba tratando de dar predominio al poder legislativo por sobre el ejecutivo con una constitución presidencialista. ¿Ya? Acuérdense que durante el régimen parlamentario sigue rigiendo en el país la Constitución de 1833, una constitución creada en el periodo de República Conservadora. Los gobernantes de la República Conservadora creían en que el poder ejecutivo debía ser más fuerte que el legislativo. Por lo tanto, ellos deciden implantar un régimen presidencialista en Chile, ¿ya? Porque es acorde a sus ideas, a su ideología. ¿Ya? Sin embargo, es importante mencionar que, claro, rige una constitución presidencialista, la de 1833, con reformas enfocadas hacia una disminución del poder ejecutivo. Acuérdense que cuando cambiamos de periodo y nos vamos de República Conservadora a República Liberal, los liberales modifican ciertos puntos de la Constitución. Y cuando seguimos a República Parlamentaria, se siguen modificando ciertos puntos de la Constitución con el objetivo de disminuir cada vez más el poder del Ejecutivo. Pero aún así, a pesar de las reformas, nunca cambiamos de modelo. Sigue rigiendo en Chile un régimen presidencialista con menos facultades que antes, pero sigue siendo el mismo modelo. ¿Ya? Otro punto. El cargo de jefe de Estado y jefe de gobierno lo ejerce la misma persona, el presidente de la República. ¿Ya? Esto es totalmente contrario a lo que establece como modelo el parlamentarismo, ¿cierto? Que tenemos dividida la figura del jefe de Estado y el jefe de gobierno como es una constitución presidencialista la que nos rige, el presidente de la República va a representar estos dos cargos, ¿ya? Jefe de Estado y jefe de gobierno. Va a ejercer los mismos cargos, esos dos cargos a la vez, ¿ya? Y no se va a dividir. Y como tercer punto, acuérdense que el foco es ¿por qué parlamentarismo a la chilena? ¿Ya? Porque si se dan cuenta, ninguno de los dos puntos de arriba, los que ya he mencionado, calzan con un modelo parlamentario como tal, ¿ya? Y un tercer punto, existe un abuso de las prácticas parlamentarias que frenaron la labor del Ejecutivo. El voto de censura, la rotativa ministerial, las interpelaciones parlamentarias, la inexistencia de clausura del debate, ¿ya? Todas esas son prácticas parlamentarias que existían en la Constitución de 1833, pero lo que pasó durante la República Liberal y se potenció durante la República Parlamentaria fue el abuso de estas prácticas parlamentarias, ¿ya? El Congreso y los parlamentarios que lo componen abusaron de todas estas facultades que les daba la Constitución y finalmente eso hizo que se frenara la labor del Ejecutivo, ¿cierto? Que el Ejecutivo fuera cada vez más ineficiente y que se viera así para la ciudadanía y finalmente la gente terminara apoyando a el poder legislativo, ¿ya? Más que al Ejecutivo. Entonces los parlamentarios abusaron de esos poderes que les daba la Constitución. Todo esto que yo les menciono, voto de censura, rotativa ministerial, etc., los encuentran en la guía que yo les subí para realizar la actividad anterior. Así que ahí pueden revisar bien de qué se trata el voto de censura, la rotativa ministerial y todas las otras prácticas parlamentarias. Y acá yo les planteo una pregunta. ¿Qué podemos concluir del parlamentarismo a la chilena? ¿Ya? Si funcionó, si no funcionó, si fue efectivo, si no fue efectivo. ¿Qué creen ustedes frente a estas características que yo les doy del parlamentarismo o del modelo parlamentario puro versus el parlamentarismo que impulsó Chile? ¿Ya? ¿Qué podemos concluir desde ahí? Esa es una de las primeras preguntas que van a tener que responder en su tarea.